En primer lugar, quería presentarme, sobre todo ya que queda grabado, que quede constatado mis datos personales. Soy Edmundo Tobar, de la Universidad Politécnica de Madrid, y efectivamente aquí tenía que estar una compañera mía, que era la que había generado el informe, que había elaborado este informe. Pero bueno, me han preguntado que si me lo sabía, y creo que es más o menos lo que está contenido en el informe, sí, porque es muy sencillito, pero a partir de ahí todo lo que sea el debate, etcétera, y las repercusiones, sobre todo con el marco legal que nos han expuesto esta mañana también y que nos han abierto tantas luces acerca del panorama en el que nos encontramos, yo creo que a partir de ahí ya va a ser mucho más fácil. Bueno, pues todo esto surge, este informe es un informe de la asesoría jurídica de mi universidad en la que se intentó dar respuesta a una inquietud que surgió en la última reunión en Sevilla, y es que algunas oficinas OCW de universidades españolas pues están actuando de manera libre, registrando los materiales OCW utilizando diversos canales. Y se planteó la duda de, bueno, ¿puede ser adecuado utilizar el ISBN, por ejemplo? Bueno, pues es un poco el motivo de esta breve presentación es intentar resumir en qué consiste cada uno de ellos, pues para aprender de si puede ser pertinente o no, y la compatibilidad y la incompatibilidad entre sí y con respecto también del marco jurídico en el que nos movemos. Bueno, pues el ISBN, bueno, quizás todos estos recursos, estos registros a las que estamos haciendo referencia vienen también por nuestra deformación como académicos, como profesores, porque son también prácticas habituales. Entonces, y también un poco la idea era porque surgía como necesidad para dar un reconocimiento al profesor y motivar, ¿no?, a la participación de profesores en nuestro movimiento, en el OCW. Bueno, pues el ISBN, bueno, como veis, es un número que se crea para dotar a un libro. Quizás aquí el aspecto es que el libro también se considera no solamente en distintos formatos, en sentido amplio, tanto libros impresos como publicaciones electrónicas, en cualquiera de los formatos que veis ahí, tanto cinta, disquetes, CDs, etcétera. Bueno, consta de una serie de dígitos en las que se hace referencia, cada uno de agrupaciones de estos dígitos se hace referencia a uno de los, pues a dar una identificación acerca de en qué país se ha desarrollado o se ha registrado ese libro, sobre el editor, el título, el dígito de control, etcétera. Bueno, entonces, bueno, se completó el número de dígitos a partir del año 2007 y tenemos ahora hasta 3 dígitos. El cómo operar aquí, bueno, pues a título informativo, bueno, pues hay una agencia española de ISBN dependiente del Ministerio de Cultura, que es el canal por el que se deben de realizar todas estas peticiones. Se puede, como dependiente del Ministerio de Cultura, pues se puede hacer una solicitud telemática, no hace falta ir presencialmente a la sede de la agencia, y presentando el impreso y luego te lo devuelven firmado. Bueno, muchos académicos que podéis estar aquí, seguramente que habéis pasado por la experiencia de hacer este registro y posiblemente ya conozcáis la manera en la que se lleva a cabo. Bueno, ¿algún comentario acerca de si decidís hacer uso de este registro para materiales OCW? Pues entonces una de las condiciones que deberían ser tenidas en cuenta es el dónde deben aparecer este código, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas condiciones en las que deben aparecer en la pantalla, en la pantalla de visualización de ese material, en la primera pantalla, pues el número de registro. Bueno, aunque no se asigna un ISBN a las páginas web, ya veremos que puede ser más apropiado el uso de otro registro, que es el DOI, del que hablaremos más adelante.
Hay un aspecto también con relación al sentido comercial del ISBN. Normalmente, y yo me lo he encontrado en años anteriores, que te preguntan por cuánto en el mismo impreso en el que vas a hacer el registro, te dicen, bueno, esto está orientado fundamentalmente a un uso comercial y por lo tanto deberías poner, o incluso en la propia casilla, pues hay en el propio formulario una casilla donde se pregunta por el precio por el que se va a comercializar. Mi experiencia hace años, desde luego, es que te impedían si no tenía un uso comercial. Ahora parece que, sin embargo, no es obligatorio. Lo único que se recomienda es que, aunque se venda o no, se puede permitir este registro. Bueno, pues un comentario que puede ser interesante, de acuerdo a nuestra área, en el tema en el que nos movemos, es que hay diferentes formatos y que cada uno de ellos puede dar lugar a un ISBN distinto, si cambiamos de formato. Incluso si este ISBN, si este material se traduce a otro idioma o cuando se hacen modificaciones con respecto con respecto del título. Si hay ciertas modificaciones, pues entonces lo apropiado, lo recomendable sería hacer otro registro. Esto es lo del idioma. Bien, bueno, pues entonces esto es en cuanto al ISBN. ¿Qué ocurre? Pues si pensamos entonces en los materiales que publicamos en OCW, pues parecen que son materiales educativos, son recursos electrónicos que aparecen ahí, por lo tanto pueden estar sujetos a este tipo de registro. Es un poco la conclusión que aparece en el informe jurídico que está colgado en el portal de Universia. Bueno, otra modalidad, incluso que yo creo que se comentó en Sevilla acerca de posibles registros, es la del ISSN. En este caso, es un código numérico reconocido internacionalmente, está muy orientado a las publicaciones que están seriadas. Entendiéndose por estas, pues que debe haber un título común bajo el cual se hacen publicaciones periódicas con una duración más indefinida, bajo este mismo título. Entonces, siempre y cuando se piense en que va a tener una evolución esa publicación, no sé, puede ser el caso de las distintas versiones que se van actualizando sobre el material de una asignatura, podría ser aplicable el ISSN, aunque como vemos quizás está menos claro el uso, lo que no ya el que no quiero aquí dictar ninguna conclusión definitiva, sino simplemente transmitir un poco el grado de adecuación o no que pudiera tener estos registros. Bueno, a diferencia del ISBN, que por otro lado no es compatible con no es incompatible, con lo que se hace es no identifican el país como formaba parte del código del ISBN y por lo tanto debería ser ni del editor ni de la edición, etcétera. Por lo tanto, podría ser registrado con otro ISSN si se publica en otro país o con otro idioma, a diferencia del ISBN. Bueno, datos de contacto o de cómo canalizarlo, pues a través, en este caso, de la Biblioteca Nacional y con la excepción en Cataluña, pues existe la posibilidad o el camino más adecuado es a través de la Biblioteca de Cataluña. Bueno, pues entonces si el ISSN es recomendable, es una recomendación que si se hace este tipo de registro se haga constar en un lugar también perfectamente visible y fijo en cada número de publicación. Debe figurar en la pantalla de inicio y en el campo de metadata. Bueno, aspectos a tener en cuenta, pues que es opcional, no es obligatorio. Es necesario obtener uno nuevo cuando se cambie el título, o sea, con cambios menores, como habíamos dicho antes también, con traducciones, si se edita en otro idioma, y el que no es incompatible uno con otro. Bueno, y por último, el último elemento de registro que había surgido en la anterior reunión en Sevilla era el DOI, el Digital Object Identifier, que simplemente es
un código internacional que permite identificar las publicaciones electrónicas. Entonces, ¿qué aporta este código? Bueno, pues que te asocia una URL al material, con lo cual te garantiza de alguna manera el que ese material está localizado, ¿no? Y puede ser accesible a medida que pasa el tiempo. Es decir, el DOI determina la dirección permanente de la obra en Internet. Está compuesto por 2 bloques denominados prefijo y sufijo. El primero de ellos es el dígito 10. Bueno, esto es información de cómo es la estructura de este código. Y el segundo bloque, como hemos dicho que es que es perfectamente compatible con el uso de otros registros, pues en el caso de que haya un ISBN o ISSN asociado a ese mismo material, podría ir reflejado también dentro de la estructura o del número al que se adjudica en el DOI. ¿Dónde se solicita el DOI? Pues en una de las agencias de registro existentes, compatibilidad, etcétera. Bueno, pues esto es lo que me he aprendido, lo que me han hecho aprender sobre el ISBN, etcétera, ISSN y DOI. Y bien, bueno, pues de lo que se trata es un poco de lo que se planteó en Sevilla, de si este tipo de registros, como vemos, pues en algunos casos pueden ser más o menos adecuados y queda dentro de las propias oficinas el que decidan utilizarlos como vías, como decíamos antes, del reconocimiento del material que proporcionan los profesores como motivación un poco para captar más asignaturas, más publicaciones. Bueno, gracias.